invitarles, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 7 al 12. Y voy a comenzar una nueva serie que estoy titulando La bondad de Dios. Y me va a llevar unas semanas, inclusive la Navidad, porque pienso yo que una expresión extraordinaria de la bondad de Dios es justamente el advenimiento del Señor Jesucristo a este mundo para salvación de los hombres. Esto es algo que no se puede negar. En fin, algunos lo niegan, pero es una realidad de que Cristo vino a este mundo. Y, ¿saben? Estoy usando un pasaje central en esta serie que podemos llamar, el versículo lema, y me refiero al Salmo 145, versículo 7. Se los voy a leer nomás. Yo hoy no lo voy a analizar porque esto lo vamos a dejar para el cierre de toda la serie. Pero sería bueno que vayan leyéndolo en casa y tal vez memoricen este versículo porque es muy lindo. Dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Un hermoso versículo de la Biblia para tener en cuenta. Otra vez, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y antes de entrar al pasaje que nos toca esta mañana, déjeme hacer una pequeña aclaración acá, porque usualmente se tiene, cuando hablamos de este tema, de la bondad de Dios, no lo relacionamos con la justicia. Sin embargo, en este caso, notamos que, usualmente ustedes cuando estudian el tema de la justicia se asocia con el tema de la salvación, pero difícilmente con el tema de la bondad. Sin embargo, David, dirigido por el Espíritu de Dios, conecta las dos cosas. Estaba pensando en esto y honestamente creo que me sería muy difícil para mí creer en un Dios de bondad que sea injusto. Francamente no me entraría en mi corazón. Nunca hubiese podido creer, conociéndome como me conozco, qué sé yo, Dios me conoce mejor que lo que me conozco yo, pero teniendo un poco noción de cómo trabaja mi cabeza y mi corazón, nunca hubiese podido aceptar a alguien que me hable de un Dios bondadoso pero injusto, porque no podría asociar como un Dios que actúa con injusticia lo podemos llamar bondadoso. David fue un hombre que se sentó antes de escribir a pensar con mucho cuidado lo que estaba escribiendo, y lógicamente sabemos hoy que fue un hombre dirigido por el Espíritu Santo, y es por eso que estimamos que todo lo que hay en los Salmos está inspirado por Dios, y por lo tanto entonces lo que este hombre está declarando allí en las Escrituras es lo que hay en el corazón de Dios, así que creemos lo que este Señor dice, la asociación que existe entre la bondad y la justicia de Dios. Hoy me voy a enfocar, sin embargo, en la bondad que no defrauda. Ese es el título de la predicación de hoy. Y el pasaje en cuestión, entonces, está en Mateo, desde el verso 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces pasa un ejemplo, ¿no? Muy interesante. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Padre, muchas gracias por tu palabra y te rogamos ahora que en el Espíritu Santo la apliques correctamente a nuestras vidas. Ayúdanos a conocer tu corazón, ayúdanos a conocer tu bondad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay una embestida, le llamo yo, que está lanzando el nuevo ateísmo contra el cristianismo. Y no solamente contra el cristianismo, en realidad lo lanzan contra todas las religiones que hay en el mundo en la actualidad. Pero me llama la atención que este movimiento no se expresa contra el judaísmo y mucho menos con el islam. No se mete nadie con el islam, ¿no es cierto? Porque hay un miedo de que, en fin, terminen, que se decrete algún tipo de amenaza y entonces se terminó la crítica y no más. Pero los cristianos, que somos, sí, dicen que no lo somos, pero sí lo somos tolerantes, con ellos se descargan y se destapan. Este movimiento, que está adquiriendo mucho empuje, mucho impulso, está siendo incrementado por 4 personajes que ya creo que los he mencionado en otra ocasión, yo no me acuerdo ahora, pero que son, digamos, los estandartes, son los individuos que, los campeones, vamos a decir, de este movimiento, este nuevo ateísmo. No es que haya sido distinto al ateísmo de antes, pero que se le llama nuevo ateísmo porque es más académico, más atrevido, es más expresivo. Y estos señores son, algunos de ustedes tal vez los conocen o los han escuchado. Uno es Richard Dawkins, el otro es Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett. De los 4 exponentes, a mi juicio, leyendo a estos 4 individuos, algunos de los libros que han escrito, creo que el biólogo británico Richard Dawkins es el más virulento. No sé, Christopher Hitchens también es filoso en sus opiniones, pero lo veo un poquito más cauto, un poco más prudente que el señor Dawkins. Y Dawkins define, es el que, digamos, como digo, es el más expresivo, vocifera contra Dios en una forma prácticamente, yo creo que hay cierto odio contra Dios, que lo deja expresar en sus escritos. Probablemente Richard Dawkins, si ustedes lo escuchan, es un hombre que habla muy calmado, con una voz muy suave, pero cuando abre la boca y se expresa, no levanta la voz, pero lo que sale de allí adentro es un desprecio total por el Dios de la Biblia. Y déjeme que le lea una definición que él hace de ese Dios a quien él acusa públicamente. Dice que es un Dios celoso, estoy leyendo textualmente la definición que hace en uno de sus libros, celoso y orgulloso de serlo, un mezquino, injusto e implacable monstruo, un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente megalómano, sadomasoquista, un matón caprichosamente malévolo. Esa es, en líneas generales, la definición que hace Richard Dawkins de Dios. Y déjeme decirle, ponga ese Dios con minúscula. Atiéndame bien, la D con minúscula. Ese es el Dios que define este caballero. Vuelvo a repetir un nombre, tal vez ustedes a lo mejor no lo conocen, pero es un nombre que en el ámbito académico, especialmente la ciencia naturalista, y en lo que es el ateísmo, como indiqué, es un nombre muy popular. Bueno, déjeme decirle algo, tal vez le suene como confesión, pero quiero que tome mis palabras en su debido contexto. Cuidado. Estoy totalmente de acuerdo con Richard Dawkins. La definición que hace este señor
de ese Dios que define es correcta. Y no solamente eso, pero me creo yo que se quedó corto. Es todavía mucho más que eso que define este caballero. Lo que pasa con Dawkins, y no solamente con él, pero con un montón de gente que hoy día lo adulan y lo veneran a este señor, es que están mirando al Dios equivocado. Esta gente no está mirando al Dios del cristianismo. Cuando nosotros nos sentamos y analizamos el Dios que ellos describen, como esa definición brutal que hace de Dios, francamente le pone a uno los pelos de punta, ¿no es cierto? Cuando escuchamos una cosa así, dan ganas de taparse los oídos y decir, pero qué barbaridad, esto es un sacrilegio. Pero el asunto es que ese Dios que define Dawkins no es mi Dios. Y creo y espero que ese no sea tu Dios que estás adorando. Ese no es el Dios de los cristianos. Esta gente comete un error gravísimo, porque se trata de un Dios inventado, pero inventado por la mente de gente que es pagana y que está paganizada. Estamos hablando acá de un ídolo abominable, un demonio. Y las Escrituras nos dice, sí, que todo ídolo es un demonio. Por lo tanto, entonces, cuando este señor hace esa descripción brutal de ese Dios con minúscula, vuelvo a repetir, lo que está definiendo es un demonio y que posee, lógicamente, todas esas características. Y creo que Richard Dawkins se quedó sin tinta. Tendría que haber descrito mucho más de ese personaje demoníaco que este señor interpreta o que entiende. Para mí, Dawkins y sus proponentes del nuevo teísmo tienen un serio problema, y es que no conocen a Dios, y ahora sí con mayúscula, que es el Dios de los cristianos. Y no conoce al Dios de los cristianos, como mucha gente, incluso aquellos que a lo mejor nos están siguiendo por el video, porque sencillamente no entienden, no han llegado a tener conexión con el Dios que se revela a los hombres a través de las Escrituras. Y no solamente eso, pero el Dios que se revela a través de la historia. Porque si nosotros observamos la historia desde una perspectiva totalmente desprejuiciada, vamos a encontrar que la providencia de Dios se hace manifiesta. A alguien se le preguntó una vez, ¿usted puede probar que Dios existe? Y con una sola palabra, y solamente dijo Israel. Y la pegó. Un pueblo que a través de la historia se ha intentado de exterminar ciertos movimientos antisemíticos, vamos a llamarles en términos actuales, que han tratado de erradicar a este pueblo de la faz de la tierra. Por milenios, esto no es algo nuevo. Esto no comenzó con la memoria amarga que tenemos de la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que ya viene de muchos, pero muchos siglos atrás. Y sin embargo el pueblo está vivito y coleando. Ahí están, dando lata. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que muchas civilizaciones desaparecieron? Nosotros podemos hacer memoria de lo que pasó con nuestras civilizaciones en nuestro continente latinoamericano, y que quedan los vestigios, nada más. Pero lo demás se terminó. Y sí, está bien, podemos hablar largo y tendido sobre el tema del abuso del conquistador que vino a explotar a esta gente. Bueno, fenómeno, conocemos la saga. Pero pueblos que intentaron sobrevivir a esa saga y sin embargo desaparecieron. Israel aventaja, pero por muchos siglos, a esos pueblos. Y ahí están todavía, y no en un estado de esclavitud y miseria, sino que están fuertes y siguen para adelante. La historia misma nos muestra que Dios está en el control de las cosas. Que Dios realmente se revela a la humanidad a través de la forma en que Él administra la historia de los hombres. Ellos ignoran esto. No lo aceptan bajo ningún punto de vista. Y por el otro lado tenemos también que ignoran por completo a Dios porque no lo conocen en una forma relacional, en una forma personal, no tienen contacto con ese Dios. A mí no me puede hablar ni Richard Dawkins ni sus compañeros de milicia que alguna vez se sentaron a considerar en una relación personal con ese Dios si realmente lo que ellos están entendiendo o interpretando se asemeja a ese Dios personal.
Y por eso patinan. Si nosotros realmente queremos conocer a una persona, lo que tratamos es, si no conocemos, si no tenemos información correcta de esa persona, y bueno, vamos a hacer conclusiones totalmente descabelladas y equivocadas de ese individuo. Lo que nosotros hacemos cuando queremos conocer a una persona es envolvernos en su vida. Tratamos de investigar cuál es su intimidad. Empezamos a conocer sus detalles. Y de esa manera, entonces, una vez que hemos recabado información, ahora sí nos hacemos una opinión más certera de esa persona y vamos a hablar con justicia. Pero estos caballeros, de ninguna manera se acercaron a tener una relación personal con Dios y, lógicamente, entonces terminan con esta definición descabellada acerca de su persona. Dawkins no predica del Dios que predicó Jesucristo. Él habla de un Dios totalmente diferente. Cuando nosotros vamos al pasaje bíblico en cuestión, notamos que si hay un versículo acá registrado por Mateo, que es el autor de este evangelio, que declara la bondad de Dios, es el versículo 11, y que resalta, fíjense ustedes en ese verso, el contraste entre el carácter del hombre y el de Dios. Jesús, hablándole a la multitud esta que lo estaba escuchando, dice, vosotros siendo malos, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le va a dar buenas dádivas a sus hijos cuando se la pidan? Ahora, lo que Jesús nos está, si tuviésemos que resumir ese pensamiento de Jesús en el verso 11 en una sola frase, ¿de qué nos está hablando Jesucristo? ¿Qué es lo que está definiendo Jesús acá en ese versículo? Bueno, Jesús lo que está diciendo es, Dios es bueno. El doctor John Feinberg lo describe como misericordioso, lleno de gracia, amoroso y paciente Dios. Si tuviese que plagiar la definición que hace Richard Dawkins acerca de Dios, que ya se las acabé de leer, y lo que hacemos es describir a Dios en los términos bíblicos, ¿qué tipo de definición nos saldría entonces? Otra vez, usando las mismas palabras de Richard Dawkins, de este biólogo tan famoso, y usamos antónimos, es decir, la palabra contraria de lo que él indica. Bueno, esta es la definición que pude tejer más o menos. Sería Dios solícito y satisfecho de serlo, dadivoso, justo y benigno, un ser generoso, lleno de paz y defensor étnico, vindicador del estatus y derecho original de la mujer, integracionista, amante de los niños, humilde, gentil y bien dispuesto. Esa es la definición que podríamos ordeñar de las Escrituras, si seguimos, por supuesto, el tema o el patrón de la revelación bíblica. Pero claro, los ateos no definen a este Dios como lo definimos nosotros, por ejemplo, en esa definición, porque sencillamente no lo conocen. Y lo mismo sucede con toda aquella gente que, en fin, se hacen esas ideas descabelladas de que Dios es un Dios malo, torturador, y en fin, todo lo que usted quiera, llenarle el espacio, y evidentemente lo hacen porque no tienen ninguna pizca de conocimiento, ni bíblico, ni personal o relacional, de ese Dios con el cual nos relacionamos los cristianos. Y a mí esto me molesta, ¿sabe? Me ofende que una persona describa a mi Dios y me haga cómplice de un megalomaníaco, francamente, un demonio, que no es lo que nosotros los cristianos adoramos. Me ofende que alguien me emparde, me asocie con una divinidad tan diabólica. Porque mi Dios, el Dios que nosotros adoramos, al Dios al cual le pedimos y nos arrodillamos, no es ese Dios que mencionan estos individuos. Y dicho de paso, si realmente no le interesa a Dios, si es un ateo empedernido, como él dice, ¿para qué molestarse en tratar de describir y desacreditar a Dios, si después de todo Dios no existe? Esto es algo que es para ponerse a pensar francamente. Gasta mucha energía el señor Dawkins para tratar de desprestigiar a un Dios al cual él dice que no existe, que es Papá Noel, por ejemplo.
Acá estamos frente al famoso Sermón del Monte. Algunos opinan que se trata del, el sermón más famoso de Jesucristo. Es asunto de opinión, está abierto esto. Me gusta mucho el último sermón de Jesús a los discípulos en privado. ¿Se acuerdan allá? En Juan registró ese sermón, esa predicación en el capítulo 14 al 17 del libro de Juan. Podemos ponerlos a los dos sermones y estudiarlos. Para mí todos los sermones de Cristo son importantes y profundos. Pero bueno, para algunos este es el que descolla, es el más conocido. La pregunta es, ¿cuál es la tesis de este sermón? Es decir, ¿cuál es el tema central? ¿Qué es lo que Jesucristo está tratando de decirnos a nosotros en líneas generales con estos capítulos de 5 al 7 del Sermón del Monte? ¿No es cierto? Se va hasta el capítulo 7, versículo 28, el Sermón del Monte. Bueno, déjeme decirle que básicamente lo que Jesús está tratando de enseñar a la audiencia y por extensión a nosotros es cómo vivir una vida aceptable a un Dios perfecto. ¿Cómo es que realmente nosotros llegamos a vivir a las alturas de las demandas de un Dios que no tiene fallas, un Dios que es perfecto? En el capítulo 5, verso 48 de todo este sermón, probablemente tenemos la idea central. Yo pienso si tal vez ese es el eje donde se mueve toda esta idea, esta cadena de pensamientos de Jesús. Ahí dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entre paréntesis, déjenme decirles qué diferencia, ¿no es cierto?, la definición que hace Jesús de Dios a la que hace Richard Dawkins. Evidentemente, uno de los dos está loco. Porque realmente si ponemos a Jesús y ponemos al señor Dawkins uno al lado del otro en un debate público y decimos: señor Dawkins, por favor, defina a Dios, y este señor lanza esa definición y Jesús, por favor, dé su definición y nos da este hermoso versículo, nos damos cuenta que no coinciden para nada. Uno está allá y el otro está del otro lado. Jesús lo define como un Dios perfecto, y perfecto en todo sentido. No hay nada que se pueda cuestionar del carácter y naturaleza de ese Dios. Ahora bien, cuando dice allí, por ejemplo, en ese versículo, esas palabras, nos preguntamos, bueno, pero ¿a dónde apunta Jesús en definitiva? ¿Qué es lo que quiere al final del sermón de nosotros? ¿Por qué nos predica este sermón? Bueno, porque lo que Él quiere es la estabilidad, firmeza y seguridad espiritual de los oyentes, de los hijos de Dios. Dios no quiere que la vida de las personas ande a los tumbos, a las caídas y a los tropezones. Quiere cristianos firmes, cristianos bien plantados. Él lo que hizo fue predicar este precioso sermón que es histórico. Es una reliquia histórica, una lección para nosotros los predicadores, cómo se debe predicar. Y lo hizo para que la gente pueda estar parados como corresponde. El pueblo de Israel no estaba andando bien, estaba bastante confundido espiritualmente. Los líderes religiosos lo fueron llevando por mal camino. Y Jesús lo que quiere ahora es tratar de traerlos a las bases de la fe cristiana. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en el capítulo 7, verso 24, Jesucristo va a cerrar todo el sermón diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Con eso va a terminar el sermón, con un ejemplo, una ilustración. Bueno, noten ustedes ante todo que el Señor Jesucristo dice el que oye y el que hace en ese versículo. Tome nota de eso. No es simplemente asunto de escuchar el sermón. Nosotros ya no lo escuchamos, lo leemos, pero esa audiencia lo estaba escuchando a Jesús en persona. No era asunto de tomar nota de lo que decía, sino de aplicar a la vida práctica las enseñanzas de Jesús a través de todo este sermón. Cuando dice estas palabras ahí en ese versículo, ¿a qué palabras se refiere? Se refiere a las palabras de todo el sermón. Otra vez, el sermón del monte entonces tiene que ser escuchado, tiene que ser analizado y tiene que ser aplicado a la vida de la persona
con el propósito de tener una vida firme, una vida plantada. Por eso se ejemplifica allí de un señor que construyó su casa sobre roca firme. Y vinieron las tempestades y, en fin, todos los problemas que a veces vienen en la vida, y la casa se le mantuvo en pie. Otro, el que se cree vivo, dice, no, yo esto no lo necesito, a mí déjenme de macana, y construyó sobre la arena, y cuando vinieron las pruebas, dice que se le vino todo abajo, sufrió una pérdida total. Por eso pienso yo, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo arranca todo el sermón del monte diciendo, bienaventurados los que. Déjenme hacer un alto acá. Hermano y amigo, ¿estás pasando por problemas? ¿Cómo está tu vida? ¿Saben que muchos de los problemas que nosotros encaramos es porque no estamos montando bien nuestra vida? Nos metemos en unos líos a veces porque nuestras bases no están bien puestas. Los principios bíblicos de Jesús en el Sermón del Monte no son relevantes para nosotros. Tal vez seguimos los consejos de estos señores que acabo de mencionar, o las tendencias sociales que están de moda, y entonces estimamos que lo que la gente dice que está bien, eso es lo que tengo que creer, y así voy a montar mi vida, y construimos nuestros hogares, la educación de nuestros hijos, nuestras profesiones. Dios no tiene lugar en nuestra vida y apostamos a eso. Y empiezan los problemas, se caen las familias, se caen los matrimonios, perdemos a los hijos, nos agarramos de los pelos cuando los vemos arruinados, tirados bajo el poder de la droga, el alcohol, una sexualidad prematura y qué sé yo, una cantidad de cosas. Nos amargamos la vida. Bueno, mi querido, pero si no has puesto tu vida sobre bases sólidas, si no hay columnas que te sostienen, todo se te va a venir abajo. Las pruebas van a venir en la vida y si no estamos bien plantados, el Señor Jesucristo nos dice que si no tomamos nota de lo que nos está diciendo, vamos a encarar problemas en la vida. No confundamos las pruebas de la vida con las pruebas del Señor para fortalecer nuestra fe. Acá se está hablando de hombres negligentes que no tomaron en cuenta las enseñanzas bíblicas. Y entonces, lógicamente, cuando vienen los problemas de la vida, porque no estamos bien parados espiritualmente, el problema se lleva todo y terminamos en una miseria total. Ahora bien, acá nos podemos preguntar lo siguiente. Digo yo, a ver, si Jesús define a los hombres como malos, capítulo 7, verso 11, miren ahí en sus Biblias, dice, si vosotros siendo malos, no tiene pelos en la lengua Jesús para decir las cosas, para definirnos. Así que mi pregunta es, si estos hombres son malos según el concepto que hace Jesucristo de las personas, ¿cómo es posible que estos hombres reciban los beneficios que menciona Jesús en la segunda parte del versículo 11? ¿Cómo es que personas malas reciben cosas buenas de parte de Dios? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque Dios es bueno. Lisa y llanamente, no porque el hombre merezca algo de parte de Dios, sino sencillamente porque Dios es bueno. Jesucristo dijo en Marcos 10, 18, ninguno hay bueno sino solo uno. Y él responde, Dios, ese es el único bueno. Esa es la motivación que nos lleva entonces a nosotros a pedir, dice en el versículo 7, pedir, a buscar y llamar. Porque vamos a un Dios que ha de responder. En el versículo 8 dice, recibiendo, hallando, y se nos abrirá la puerta cuando estamos llamando a ese Dios. Así que ese es un principio que encontramos en las Sagradas Escrituras, del sermón mismo del Señor Jesucristo. O sea que estamos pidiendo, estamos llamando, estamos buscando a un Dios que es bueno para dar al hombre y la mujer que hacen este ejercicio. Ahora, obviamente no es el Dios que define Jesucristo, de más está decir como el Dios que define el señor Richard Dawkins. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nada que ver el uno con el otro. Ahora, estos verbos que menciona Jesucristo en el verso 8, acá tenemos que parar un poquito y tenemos que entenderlos como corresponde, porque de lo contrario vamos a descarrilar y vamos a sufrir los severos accidentes de una aplicación incorrecta de las palabras de Jesús en este sermón, especialmente en esta sección que estamos mirando en este momento. Y hoy día es justamente eso lo que se hace, que se agarran a veces las palabras de Jesús
y se le hace decir a Jesús cosas que ni le subieron al corazón. Voy a compartir 3 cositas que sacamos de las palabras del Señor. La primera es que no se trata, el verso 7 del capítulo 7, de una simple invitación o una sugerencia de Jesús. Muchas veces lo entendemos así, pero no se trata de una sugerencia, se trata de un mandato. ¿Y cómo sabemos que se trata de una orden? Bueno, porque los verbos que aparecen allí, ese verbo que dice allí pedid, buscad y llamad, son imperativos. En la lengua original y también en nuestro idioma español, el imperativo es un mandato, es una orden. No es una sugerencia. Si usted quiere, hágalo. No, Jesucristo aquí lo que está diciendo es, hagan esto. Si uno va y le dice al Señor, bueno, Señor, ¿cómo hago yo para lograr obtener para mis necesidades? Y el Señor Jesucristo dice, esto es lo que tienes que hacer. No es una sugerencia, no es, bueno, mira, ¿qué te parece si exploras con este asunto? No, Señor, Dios es preciso. Recuerden, lo que Él quiere es que nosotros tengamos bases sólidas, que estemos bien parados. Y para estar bien parados tenemos que tener fundamentos sólidos. Jesucristo dice, esto es lo que tienes que hacer. Y tenemos que hacerlo en los términos de Cristo, no en los términos nuestros cuando se trata de pedir a Dios. Y cuando nosotros miramos estas palabras caemos en cuenta entonces que al hacerlo esto en los términos de Jesucristo, se trata entonces de un acto de obediencia. Cuando nosotros hacemos lo que Jesucristo dice en el verso 7, estamos obedeciendo a sus palabras. Yo hago esto porque Jesús dice que lo haga. La segunda cosa es que se trata de un acto de reconocimiento. Estoy reconociendo que necesito a Dios. Si yo busco a Dios es porque creo que lo necesito, si no, ¿para qué ir a buscarlo? Así que esta persona lo que hace es reconocer que allí está la fuente. Y entonces voy y siguiendo el mandato de Jesús, en obediencia voy y le pido a Dios. Y la tercera cosa es un acto de sumisión. Porque lo que yo estoy haciendo ahora es de atarme, de sujetarme a ese Dios que provee a mis necesidades, a las cosas que yo le pido a ese Dios. Así que atenti con esto. Se trata de un acto de obediencia, lo que dice Jesús. La segunda cosa, y que está ligada a esto, es que nosotros debemos, se trata acá de, a ver si lo pongo de esta manera, de un mandato de Dios al creyente, no un mandato del creyente a Dios. Y bueno, acá el asunto es importante porque el mandato de Jesús es de que busquemos al Dios y no que buscamos a Dios para darle mandatos a ese Dios para que provea las cosas que nosotros muchas veces le pedimos. O sea que cuando se pide acá, se busca y se llama, no es haciendo demandas, reclamos y agarrando a Dios casi por el cuello, ¿no es cierto? O por la camisa. Y lo agarramos y decimos, Dios, tú me vas a dar lo que te estoy pidiendo porque tú eres mi Dios. Yo he creído en ti, yo he confiado en ti. Y prácticamente lo que hacemos son reclamas a ese Dios. Hoy, miren, la oración actual, la iglesia contemporánea no está aprendiendo a orar como corresponde. La iglesia de Dios es distinta a la iglesia de la Reforma. La iglesia de hoy en cuanto a oración se ha convertido en prepotente. Hay una insolencia cada vez que se abre la boca en la iglesia. El cristiano se ha hecho un demagogo. Hace oraciones que deshonran a Dios. Yo me pregunto, miren ahí, en el versículo 9 y 10 en sus Biblias, cuando miramos este chiquito que aparece descrito por el Señor Jesucristo que va al Padre a pedirle pan, ¿no es cierto? ¿Qué tal si el chico se presenta al Padre del ejemplo y le dice al papá, che, papá, escúchame una cosa, declaro que me traigas el pan. Demando, tú eres mi padre, me trajiste al mundo y yo te demando que pongas el pan adelante mío. Y no cualquier pan, ¿no? Sino del pan caro. Porque soy hijo del rey. Nosotros decretamos, Padre, yo decreto que me pongas el pan arriba de la mesa. ¿Qué tal? A ver si ustedes padres hoy llegan a la iglesia a la noche y su hijo se sienta en la mesa y le dice, mamá, te demando que me pongas el pan arriba de la mesa. Yo pienso que más de uno de los chicos salían volando por la ventana de un puntapié.
pero así vamos a orar a Dios. Qué bien, ¿eh? Así que nuestra conciencia nos hace pensar un poco que es incorrecto que un hijo haga demandas a un padre. Tendría que decir, papá, por favor. Pero nosotros hoy, cuando hablamos a nuestro padre, casi lo agarramos por el cuello para hacerle peticiones. Vamos, queridos, por favor. ¿Sabemos orar en la iglesia contemporánea? Acá notamos entonces que Jesucristo nos está orientando, nos está diciendo que cuando se trata de pedir a Dios, de buscar y de llamar, tiene que hacerse en una forma correcta, no deshonrosa. Y lo hacemos porque Dios es un Dios bueno. El problema es que a veces nosotros nos acercamos a Dios no como un Dios bueno, sino como que es un almacén abierto para cualquier cosa. Cuando el Señor Jesucristo nos dio aquella famosa oración modelo, el pan nuestro, le llama, ¿no es cierto? El pan nuestro, el Padre nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué lindo, ¿no es cierto? Es casi una súplica que está haciendo el Señor. Esa es la oración modelo que nos dio el Señor. Pero, a ver, ¿quién ora hoy así? Diciéndole al Señor, Señor, por favor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no, hoy lo agarramos a Dios en un rincón, decimos, aflojá viejo, abrí la billetera, yo lo demando eso. Tú me hiciste la promesa, así que ahora es tiempo de cumplirla, así que te pones ahí arriba de la mesa. Por favor, por favor. Esa no es manera de presentarse a Dios. 3, se trata de pedir, de buscar y de llamar, no solo como corresponde, que eso es a lo que voy con el punto anterior, sino que acá tenemos que pensar bien en pedir lo que corresponde. Jesús nos está diciendo cómo que debemos pedir, buscar y llamar como corresponde. Pero va más allá, nos está diciendo que tenemos que pedir las cosas que corresponden pedir y no ser cínicos cuando se trata de acercarnos a Dios para pedirle algo a beneficio nuestro. Muchas personas ven hoy en las palabras de Jesús una especie de licencia para pedir cualquier cosa. Las palabras de Jesús son como un cheque en blanco que Él está firmando y ustedes entonces le ponen los números. Total, a ver, yo he creído y he puesto mi fe en un Dios tan bueno que pida lo que le pida, Dios me lo va a conceder sin ningún tipo de preguntas, ningún tipo de cuestionamientos. Total, Dios es un Dios dadivoso, es un Dios abierto, es un Dios de brazos extendidos. Bueno, por un lado sí, pero por otro lado no es correcto esa manera de pensar acerca de Dios. Otra vez, tenemos que mirar las palabras de Jesús en estos versículos a la luz del contexto de su sermón, porque acá no nos estamos saliendo del contexto del sermón. Podríamos agarrar otros pasajes bíblicos, pero no hace falta. Solamente con mirar el contexto del sermón que estaba predicando Jesús a las multitudes nos damos cuenta de que la interpretación que hacemos de la oración de peticiones se descarriló por completo. Jesús nos está hablando en los capítulos anteriores. Otra vez, los capítulos se adhirieron después en la traducción, no existen en el original. Jesús no dijo, bueno, ahora voy a predicar el capítulo 3 o el capítulo 4. Bueno, en este caso, a ver, capítulo 5, capítulo 6 de mi sermón. Jesús está hablando, Mateo lo registra y de luego con el tiempo le hemos puesto estas numeraciones para facilitarnos el estudio de la Biblia. Y Jesús estuvo hablando de dónde tienen que estar nuestras prioridades. Dice, háganse en tesoros o inversiones en el cielo, no las hagan acá en la tierra. Y la razón es porque todo lo de acá abajo se va a quedar, va a pasar por juicio. Y Jesús, como otra vez quiere una vida estable, que no salgamos perdiendo, dice, yo les voy a aconsejar cómo se hacen las inversiones. Inviertan arriba, no abajo, porque abajo ustedes no se van a llevar, van a perder todo. Pero lo interesante es que la teología de hoy hace lo contrario, le dio vuelta al reloj, ¿no es cierto? Hoy lo que hacemos es invertir acá abajo, en lugar de invertir arriba. Otra vez Jesús dice, oye y aplica mis palabras para que tu vida esté bien plantada. Pero nosotros no le damos ni 5 de la hora a las palabras de Jesús. Y así te va. Así que hay mucha gente hoy que lo que hacen es invertir para la vida acá abajo en lugar de la vida en el cielo. Luego Jesús va a hablar de las riquezas en el verso 24, estamos en el capítulo 6, otra vez contexto. Y dice que no podemos servir a dos señores,
Con esto Jesús está diciendo que aquellas personas que están invirtiendo en las cosas de abajo ya tienen un Dios que compite contra el supuesto Dios que debemos adorar. Y dice, no te engañes, no puedes servir a dos señores porque vas a ser leal a uno y traicionero al otro. Cualquiera sea. Así que el Señor Jesucristo descalifica que podemos servir al Dios arriba y al Dios de abajo. Y claro, esto crea en la gente, en los tiempos bíblicos, la situación económica era bastante seria, la gente de Israel no vivía muy bien, que digamos, y entonces estas enseñanzas lo que crean es un sentido de incertidumbre. Bueno, pero ¿cómo le hacemos frente a la vida entonces? ¿Cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo hacemos nosotros para vivir? Porque no podemos renunciar a este mundo así nomás, tenemos que darle de comer a la familia, así que empieza la gente a preguntarse, bueno, pero ¿cómo le hago frente a las necesidades y responsabilidades de la vida? Y Jesús puede ver ese asunto y empieza a orientarlos en la predicación diciendo, no te afanes, confía en Dios. Eso está en los versículos 25 en adelante de este sermón del monte. Y entonces Jesús lo que hace en esa sección es abordar la preocupación normal de la gente por cómo van a sostenerse en la vida. Y cómo una preocupación desmedida, una preocupación fuera de control puede traer aparejadas complicaciones bastante serias. Un afán y una ansiedad contraproducente en la vida nuestra. Una ansiedad que nos puede llevar a inseguridades terribles, nos puede llevar a lo mejor a temores del porvenir, nos puede llevar a estados, qué sé yo, de paranoia innecesaria, en muchos casos de empezar a actuar en una forma delictiva para asegurarme el peso, ¿no es cierto? Y de tal manera que pueda entonces alimentar a mi familia, vestirme bien y mandar a los chicos al colegio. Porque no nos engañemos. ¿Por qué razón actúa la gente deshonestamente? Bueno, por un lado, porque Jesús nos dice en el verso 11 de que el hombre es malo por naturaleza. Pero por el otro lado, porque el hombre también está afanado, está desesperado muchas veces por querer tener posición o estatus social. Y como no lo logra a veces, se empieza a meter en negocios extraños. Y de ahí nace, por ejemplo, la delincuencia organizada, el raterismo urbano, las estafas empresarias, todas las cosas raras que hace la gente, incluso en el ámbito de, qué sé yo, la sociedad media, ¿no es cierto? Cuando las personas agarran y hacen trampa con los impuestos y tratan de hacer un montón de cosas, es porque tenemos la ambición de tener más en los bolsillos y empezamos a actuar en una manera incorrecta, desordenada en la sociedad. Es muy triste que cristianos actúen así, ¿eh? Que el hombre de afuera actúe de esa manera. Bueno, a mí me importa un comino lo que haga el hombre afuera. A él hay que predicarle el evangelio, lo he dicho muchas veces. Pero que sucedan estas cosas dentro de la iglesia. ¿Cuántos pastores son rateros en la iglesia de Cristo hoy? ¿Cuántos hombres que se ponen a predicar el evangelio se están llenando los bolsillos no porque tienen sus ojos puestos en el reino de los cielos arriba, sino porque tienen las riquezas las tienen puestas aquí abajo y se llenan los bolsillos? Esto lo he dicho muchas veces desde el púlpito. Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más importante que el alimento? ¿No es esto lo prioritario? Dice Jesús. Pero es que no puedes discernir. ¿Qué te preocupas tanto? Y entonces Jesús lanza un ejemplo precioso de la providencia divina, cómo se encarga de cuidar a los animales, a los pajaritos, el campo, las flores, qué sé yo. Y nos lleva a pensar, bueno, pero a ver, si estos son los seres inferiores y Dios tiene sumo cuidado de ellos, ¿cómo no te va a cuidar a ti, que eres más importante? ¿No somos la corona de la creación? ¿No creó Dios el mundo para que nosotros disfrutemos de ese mundo y podamos glorificar a Dios en él como administradores? Dice Jesús, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles buscan estas cosas. Ellos sí, pero ustedes no. Dice, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esas son las palabras de Jesús de cierre en esta sección, en el verso 31 y 32. Ahora, Jesús, mirando allí esas palabras del Señor, cuando las tomamos esas palabras contextuales y vamos otra vez al capítulo 7, verso 7 del Evangelio de Mateo,
Cuando nos está mandando allí pedir, buscar y llamar, nos preguntamos qué cosas debemos pedir, buscar y llamar. No es una carta abierta para que hagamos lo que se nos da la gana. Tenemos que mirar todo el sermón y entonces la pregunta correcta es: ¿qué es, Señor, lo que me mandas que pida, busque y llame? Bueno, número 1, las cosas que son necesarias para vivir. Eso es lo que nos dice el Señor en el capítulo 6, verso 32, en la segunda parte. ¿Y qué cosas son necesarias para la vida? Bueno, verso 31 dice la bebida, qué nos vamos a poner, qué comeremos, el refugio, que es un lugar donde vamos a vivir, las cosas de todos los días. Eso es lo necesario. Ahora, a mí me recuerdan las palabras de Santiago en el capítulo 4, cuando le dice a la gente: ¿de dónde vienen vuestros pleitos y contiendas? ¿No vienen de las emociones que están en conflicto dentro de ustedes? Y entonces habla de la oración y dice: ustedes piden, pero piden mal. Eso está en el capítulo 4, versos 1 al 3, después en casa, ahora corro, pero después léanlo. Versos 1 al 3, y dice: ustedes piden mal. Pero, ok, Santiago, ¿por qué pedimos mal? Bueno, porque ustedes piden para gastar en vuestros deleites. No estamos pidiendo para atender a nuestras necesidades, estamos pidiendo por lo que es superfluo. Y cuando la persona no obtiene esas cosas que en un sentido le inyecta a la sociedad como una necesidad, que no son, por ejemplo, hoy día salen propagandas de que si usted se quiere ver más joven, métase Botox. Porque si no, es una mujer de segundo grado. Entonces las mujeres se meten los clavos por todos lados y se llenan de grasa para estirar la piel. Eso, si yo tengo 4 arrugas, me muero, me mato. Entonces me tengo que ir a enchufar 4 agujas en la cara porque es una necesidad. No es una necesidad. Muchas de las cosas que promueve la sociedad no son necesarias. Creemos, se nos ha vendido el cuento que es necesaria ¿para qué? Para que los ambiciosos, los gentiles que buscan estas cosas hagan el dinero. Están preocupados por eso y nosotros los cristianos vaciamos la billetera en ese asunto. Santiago dice: no estás pidiendo bien, estás pidiendo mal. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para satisfacer tus deseos, no las necesidades. Y no solamente tenemos que pedir las cosas que son necesarias, pero el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que pedir por el reino de Dios por encima de todas las cosas. Verso 33 del capítulo 6. Busca primero. Noten que hace la lista, curiosamente, de las cosas necesarias, el alimento, el vestido, pero dice el Señor Jesucristo: pero busca primero que estas cosas, el reino. Porque esto es necesario. Dime una cosa: ¿de qué te vale tener toda la plata del mundo aquí abajo si no tienes la entrada al reino de los cielos? ¿Cuántos años crees que vas a vivir? Ayer me llamaron por teléfono para darme una noticia que me mató ayer. Un familiar lejano murió. El hombre tenía una serie de problemas, tuvo un accidente y bueno, va a morir. En realidad no murió todavía, lo tienen que desconectar, está con el cerebro muerto. En estas horas se están desconectando las máquinas. La vez pasada enterramos a una hermana que se enfermó y al otro día falleció. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos los minutos contados acá. Y los minutos contados que tenemos los gastamos miserablemente en querer hacer tesoros acá abajo. Y por ahí nos pasa lo que pasó con aquel hombre que, ¿se acuerdan? Nos contaba el Señor en una parábola, se había levantado unos graneros para acumular toda su fortuna y resulta que ese día, cuando terminó de hacer toda la empresa, dicen: necio, esta noche se te acabó el hilo, te van a llamar para arriba. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Arreglaste las cosas con Dios? Por eso el Señor dice: busca, pero busca primero el reino de Dios. Cuando se trata de llamar, de buscar, de pedir, es primeramente el reino de Dios, que me asegure yo la vida eterna. Y luego Dios es el que se va a encargar, dice la segunda parte del capítulo 6, verso 33, de darme providencialmente lo que el Señor dice: me alimenta a los pájaros, los lirios del campo, ¿y tú crees que no me voy a hacer cargo de ti? Por supuesto que sí. Y entonces Dios dice: yo te voy a proveer lo otro. Busca lo que viene de mí, primeramente, que es la salvación. Y luego entonces yo me encargo de protegerte y de cuidarte en lo que es necesario.
Dice el versículo 8, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero resulta que hoy las cosas que menos nos interesan a nosotros son las cosas del reino. Lo que nos interesa es lo de acá abajo. ¿Cuántas veces se escuchan en el mensaje de púlpito en la actualidad? Busquen el reino de Dios. No, hoy decimos, busca las riquezas, ora por prosperidad económica, hazte reinos aquí en la tierra. Bueno, busca todo eso, pero si se te cierran las puertas en el más allá, mi querido, ¿de qué te sirve? ¿Tú crees que vas a poder pagar la entrada al cielo con todo lo que acumulas? Así que el mandato de Jesús, cuidado, no es una licencia para pedir cualquier cosa. Ahora, no quiero decir con esto que Dios, cuando le pedimos lo necesario, nos manda las extras, porque yo creo que todos acá tenemos más de lo necesario, ¿o no? Decir que vivimos con lo justo, pelando el afrecho, eso es un insulto. En mi vida personal, a mí, yo no soy rico, pero no puedo decir que Dios me está matando de hambre. Y si me matara de hambre, esa es su voluntad, no sé. Pero no puedo, creo yo, no sé, a lo mejor no quiero insultar a alguien acá que a lo mejor esté pasando las mil y unas. Pero yo creo que Dios nos ha dado más de lo que necesitamos, ¿no es cierto? No tenemos una muda de vestidos, tenemos varios zapatos, tenemos coche, en fin, una cantidad de cosas. A lo mejor tenemos 2 televisores en la casa, no lo necesitamos uno, a lo mejor, si es que se puede llamar, es una necesidad, pero tenemos 2, a veces 3, así que Dios es bueno, pero cuando eso se convierte en el gol de tu vida, estás cerrando el blanco. Que Dios regale cosas es un asunto, pero que nosotros vivamos para eso es otra cosa muy diferente. Así que eso es lo que nos está indicando el Señor. Esto no es un llamado a una carta abierta para pedir cualquier cosa al Señor. Y entonces tenemos el ejemplo que usa Jesucristo, ¿no? Y con este ejemplo creo yo que Jesús deja claro todo el asunto. ¿Qué le pide el Hijo al Padre ahí? Le pide pan y pescado, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vemos ahí en la ilustración. Le pide pan y pescado. Noten que el hijo no es un cínico y, claro, usa la figura de un chico, pienso yo, porque el chico es más inocente. Ya cuando el muchacho tiene 18 años es un descarado, ¿no? Dame la llave del auto. No, ¿qué sos piola? Vos me hiciste lavar todo el auto y ahora no me vas a prestar para dar una vuelta a manzana. Dame el auto, ¿no? O comprame un auto. Vos me dijiste que estudie y que si yo termino los estudios me vas a regalar algo. Así que mi regalo tiene que ser un auto. Muchachos, a ver, vayan a laburar si quieren un auto, ¿no? Cuando era chico yo no podía ir a decirle a mi papá, a demandarle a mi padre que me dé algo. Flor de coscorrón que me venía, ¿no? Me mandaba a trabajar. Pero hoy sí, los muchachos piden el iPhone. Y el más caro, nada de marcas de segunda. La tableta tiene que ser, qué sé yo, ¿cómo se llama? Apple, yo qué sé, la de la manzana. La otra, la que venden en Costco, no, porque eso ya es muy barato. $200, ¿estás loco? No, tenés que gastarte $2.000 en una tableta. Vamos, viejo, andá a vender diario si querés tableta cara. Pero los chicos son así. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un chico que no tiene esa frivolidad, ¿no? Sino que es un chico que le pide pan y pescado. No le está pidiendo las cosas extravagantes que le pedimos a nuestro Padre Celestial en la actualidad. Nosotros hoy somos cínicos, ¿no? Vamos y le pedimos un auto, un viaje por Europa, un avión privado porque el Espíritu Santo viaja en clase A. Pero es increíble. Pero así es como le piden los hijos de Dios al Padre. En este caso no. En este caso no hay cinismo. El chico le pide lo elemental para poder calmar el hambre. Ahora, cuando una persona pide, busca y llama a Dios por el reino de Dios y su justicia primeramente, y luego le pide a Dios lo necesario, Dios responde. Eso es lo que nos está enseñando Jesús acá. Dios está tomando nota y Dios responde a esa petición obediente. ¿Y por qué hace esto? Porque, otra vez, según el criterio de Jesús, el hombre no lo merece porque dice que es malo. Si es malo, ¿qué merece de Dios? Nada. Ahora, claro, algunos definen a Dios como al hombre como bueno,
pero que se hace malo por, en fin, factores externos, la sociedad, a veces algunos factores genéticos, la educación, qué sé yo. Pero otra vez, Jesús no tiene tapujos para decir las cosas. Él no dice que el hombre es bueno y se hizo malo por la sociedad o la educación. Él dice es malo por naturaleza. Que ciertamente el hombre hace cosas buenas. No vamos a decir que el hombre malo no hace cosas buenas. Acá tenemos el ejemplo de un hombre que lo define como malo, pero cuando el chico le pide de comer, el hombre dice que le da el pescado, le da el pedazo de pan. No le da otra cosa, le da eso porque lo quiere. Así que, cuidado, la Biblia no dice que el hombre es un demonio. Dice que la naturaleza del hombre es mala y por eso tenemos la tendencia a renunciar a Dios, a no prestarle atención, a ser rebeldes, a construir nuestra vida como hace el ejemplo final del sermón de aquel que construye sobre la arena porque se cree tan vivo que no necesita aplicar las palabras de Jesús y dice, yo me la voy a bancar solo. Yo puedo construir. ¿Qué me van a venir a enseñar a mí? Ni Dios me puede enseñar cómo manejar mi vida. Bueno, vino la tempestad, la tormenta y se llevó todo, pérdida total. No sé si no salvó la vida de casualidad el Señor, pero la casa que construyó se la llevó de prepo el viento, la tormenta, el río. Bueno, así manejamos la vida. Pero entonces Jesús define al hombre como malo por naturaleza. Otra vez, Jesús dice, el hombre malo pide a Dios y sin embargo recibe de Dios algo que no debería recibir el hombre. Y es toda su atención. ¿Y por qué Jesús dice que el Padre Celestial dará cosas buenas a los hijos cuando se lo piden? Porque Dios es bueno. Me importa un rábano lo que diga Richard Dawkins. Mi Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios bueno. No es un Dios malo. Ese no es el Dios del cristianismo. No es el Dios que te estoy ofreciendo a ti si no lo conoces. Yo te estoy ofreciendo al Dios verdadero, que es un Dios bueno. Ahora, ¿por qué le va a ofrecer perdón y salvación entonces a un hombre que no la merece? ¿Por qué Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo, que no tiene falla? A su Hijo con el cual convivió desde la misma eternidad, en perfecta armonía, sin necesidad de ninguno de nosotros. Porque Él va a despojarse de esa comunión, de ese Hijo, y lo va a entregar a la cruz del Calvario para darte la salvación a ti, hombre malo. Porque Dios es bueno. Es bueno con tu vida. Es bueno con mi vida. Es bueno con la vida de Richard Dawkins, que no lanzó un rayo del cielo cuando dijo esas palabras y lo partió por el medio. Le da el privilegio de expresarse inclusive en esos términos odiosos, incluso con el pueblo cristiano. Y no solamente es bueno, sino que además cuando da, lo hace sin ningún tipo de engaños, sin trampa. Por eso utiliza el ejemplo. El padre, padre malo, ¿no es cierto? Cuando el chico le dice, papá, tengo hambre, ¿me das un pedazo de pan? El padre no le trae un adoquín para que el chico muerda y se rompa todos los dientes. ¿Qué clase de padre es ese que le baja los dientes de una mordida al chico? O que el pibe le dice, mira viejito, me traes un pescado, tengo hambre, y el padre va a caza la primera serpiente que pasa por ahí, que por ahí la mata, no sé si se la viva no se la va a dar, el chico no es tonto, pero que entonces le cocina, la corta, la prepara, le hace de comer una serpiente en lugar de un pescado. Que el padre lo engañe, como decimos en mi tierra, de darle a una persona gato por liebre. No sé si entienden ese término de engañar a una persona. No, Dios no nos da gato por liebre. Dios cuando nos da, no nos engaña, no hay engaño, no hay trampas en Dios, no nos está haciendo un jueguito medio raro. Dios no es un Dios tramposo. Cuando Jesús, hermano querido, te invita a buscar el reino de Dios, cuando te invita a venir a la cruz, cuando Dios te dice, acepta mi salvación, no está poniendo un anzuelo para engañarte. Cuando Dios dice, te quiero salvar, escucha su voz. No te escapes. No hay engaño, no hay trampa de parte de Dios. Es el amor tierno de un Dios que quiere salvarte y que quiere que tú le llames Padre. Y termino con esto, porque a lo menos aprendemos, el verso 2 se lo estoy dejando acá, porque muchos dicen que no tiene relación con esto, pero yo creo que sí, desde el punto de vista exegético,
Porque en definitiva cuando dice allí, por ejemplo, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muchos dicen, pero esto debe pertenecer a otra parte. Incluso algunos dicen de que esto es espurio, o que, en fin, qué sé yo, algún copista metió ese versículo, qué sé yo. Miren, lo que está indicando Jesús es que cuando tenemos una correcta relación con Dios, vamos a tener una correcta relación con los demás. Esa es la conexión del verso 12 con todo el contexto. Ese es el asunto. Si yo estoy bien con Dios, entonces yo voy a hacer lo que quiero que la gente haga conmigo. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que haber ese equilibrio, esa relación correcta con Dios. Aprendemos a lo menos de todo esto que les acabo de decir, que es simplemente una proyección de lo que dice Jesús. 3 cosas que quiero que se lleven al corazón. 1, Dios jamás cierra sus oídos a sus hijos. Puede ser que no te dé todo lo que pidas, pero eso no quiere decir que Dios no te escucha. No te quedes con la duda, ¿me está escuchando Dios? Porque hace rato que estoy pidiendo, pero no pasa nada. Sí, Dios te está escuchando. Por eso Jesús dice con toda seguridad, pide. Porque Dios escucha, toma nota. 2, Dios siempre responde a lo que pedimos, como corresponde y lo que corresponde. Si nosotros pedimos cómo corresponde y lo que corresponde, entonces Dios va a responder. Ojo con esto, porque hay mucha gente que dice, Dios me ha bendecido, pero tú ¿cómo sabes que lo que estás recibiendo viene de Dios? Ah, no, porque Santiago dijo que toda buena dádiva viene de arriba, del Padre de las luces. Ya, bueno, está bien, eso dice Santiago, fenómeno, estás recitando la Biblia, pero ¿cómo sabes lo que tú recibiste? Ese es del Padre de las luces. Porque acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, tenemos la tentación de Jesús. Y si, a ver, déjenme pasar revista rápidamente, présteme un segundito, déjenme mostrarle un par de cosas acá. Dice en el capítulo 4 que tenemos la tentación de Jesús, y es el diablo ofreciendo pan y sustento. Versículo 3. Le dijo, si di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús tenía un hambre bárbara ya, después de 40 días en el desierto, sin un pedazo de pan, sin agua. Lógico que el cuerpo empieza a pedir lo necesario. Tenía un hambre bárbara. Y entonces el diablo le aparece en ese momento de debilidad y dice, no te preocupes, usa de tu poder y vas a tener pan. Nos ofrece poder y comida. No solamente eso, pero ofrece falsas promesas. Dice, mira, si tú confías en mí, te tiras al vacío, los subió al pináculo del templo, tírate que Dios va a mandar a sus ángeles. Y si ustedes se toman el tiempo de investigar, van a ver que usa el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, para probarle a Jesús esto, pero está usando mal las Escrituras. Cita allí unos versículos que están mal citados. Agarra la Biblia fuera de contexto. Y eso es lo que hacen muchos predicadores y maestros en los púlpitos de hoy. Te dan falsas promesas usando Escrituras fuera de contexto. Y la gente se tira desde los pináculos de la fe falsa. Se tiran de cabeza pensando que los va a agarrar Dios en el aire. Y resulta que es el diablo el que les está diciendo, lánzate por fe, hijo mío. Y se rompen la cabeza contra la desilusión y el fraude. El diablo hace eso. Y luego, verso 8, le ofrece prosperidad económica en abundancia. Le dice a Jesús en el verso 8, dice otra vez, le llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué tal? Así que cuidadito con esto de que Dios me dio toda la plata que tengo. ¿Tú cómo sabes? Porque el diablo también ofrece estas cosas. Y mucha gente ha sido enriquecida por el demonio. Así que el hecho de que te esté yendo todo bien no quiere decir de que estás siendo bendecido por Dios. Es posible que el diablo, esto lo voy a predicar en otra ocasión, una serie acerca de las trampas del diablo, pero en fin, tome nota de ese asunto. Así que cuidado, hay que pedir cómo corresponde y lo que corresponde, y cuando hacemos eso, Dios da. Y número 3, y con esto termino, Dios jamás nos engaña o desea nuestro daño. Jamás. Cuando Dios te dice algo, no es para engañarte o tenderte una trampa. Cuando Dios dice tienes que ir a la cruz, escucha, toma nota. No hay trampa en eso. Es un acto de la generosidad divina para salvarte.
y salvarte para siempre. Por eso cuando pedimos, cuando buscamos y cuando llamamos, nos dice el verso 8 que Dios ahí está, responde. ¿Y por qué responde? Porque creemos en un Dios con una bondad que no defrauda. Así que, mi querido hermano en Cristo y amigo que quizás no conoce a Cristo, es cierto que mucha gente juzga a Dios como un tirano, pero ese no es el Dios que predicaba Jesús. Ese no es mi Dios. En ese Dios yo no creería, ni loco, no hubiese creído jamás. A ese Dios jamás hubiese servido con mi vida y con mi familia, mi hogar y los años que el Señor me está dando en esta tierra. No hubiese gastado y no gasto y no voy a gastar un solo minuto de mi vida. Pero el Dios que predica Jesús, le doy todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo. Porque ese Dios es el que vale la pena. Porque es un Dios bueno. Y ese es el Dios que nos predica y nos ofrece Jesucristo. No yo, sino el Señor en este sermón del monte. Por eso acércate a ese Dios bueno. Entrega tu vida a ese Dios bueno. Y tú que eres cristiano, no te quejes con la vida. Yo sé que a veces es difícil, el Señor lo conoce perfectamente, eso mejor que nosotros, lo que es sufrir. Pero aguanta, mi querido hermano. Dios va a proveer lo que necesitamos y va a tirar algunas extras, que no son necesarias, pero Dios, por ser bueno, por ser dadivoso, va a tirar otras cosas más. Dale gracias a Dios, vive para su gloria, sírvele a su gloria y serás eternamente recompensado con la gloria que ha de deslumbrar sobre tu vida y la va a edificar en esta aventura que llamamos cristianismo. Oremos. Bueno, Señor, llegamos al final de este mensaje tan hermoso. Hay mucho más para hablar, pero a lo menos, Señor, podemos sacar una conclusión y es que tú eres bueno. Bueno. Y Señor, te rogamos ahora que nos ayudes a aplicar las palabras de Jesús y a confiar en ti, en tu bondad y a no ser cínicos. Hoy hay mucho cinismo en la iglesia. Límpianos de todo eso, Señor, y que podamos atender los consejos sabios de nuestro Maestro y bendito Salvador. Gracias por tu palabra. Aplícala entonces a nuestras vidas y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.